Canten con alegría a Dios nuestro defensor, toquen las trompetas para la fiesta del Señor. Canten con alegría y una profunda gratitud a Dios que puede darle la eterna salvación, la eterna salvación, la eterna salvación. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la ya la ya la ya la la ya la ya la ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la ya la ya la ya la ya la ya la ya. Escuchen al Eterno, su voz es poderosa, anuncien a todo el mundo cómo está viva su gloria, cómo está viva su gloria, cómo está viva su gloria. Para el Rey de Israel, para Jesús de Israel, para el Rey de Israel, para Jesús de
Muy buena noche para todos. Buena noche para todos los que se han venido conectando. Buenas noches, Liliana Zapata, estás en Facebook. Tere Ramírez, Paola Cruz también, muy buena noche. También soluciono aquí algo. Listo. Buenas noches, Lucía Rodríguez, Flores Leti también, muy buena noche. Marcos Meneses, buena noche. Fernando Sanabria, mi hermano en Panamá, que debe estar contento ahí con mi sobrino Mateo. Muy buena noche, bienvenidos. Lourdes Gómez, también buena noche. Rosita Mayorga, buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a la reunión de familia de la Iglesia de Cristo Internacional en la ciudad de Villavicencio. El día de hoy vamos a analizar lo que nos hizo falta de la escritura de Primera de Samuel capítulo 22. Entonces les ruego por favor que vayamos de una vez a Primera de Samuel capítulo 22. Voy a leer todo el capítulo como suelo hacer y luego voy a entrar a analizar los versículos que nos hicieron falta el jueves pasado. Como saben, ahora las reuniones van a ser todos los martes a partir de las 6:30 de la tarde, porque yo los jueves ya no lo puedo hacer. Bueno, entonces vamos a la escritura. Buenas noches, Mercedes y Gustavo Mora, que están por ahí. Nora Martínez también están por ahí. Muy buena noche. Della, muy buena noche, Della, que estás en Facebook, por ahí te acabo de ver, muy buena noche. Bueno, como les decía, vamos a ir en este momento a Primera de Samuel capítulo 22, versículo 1. Voy a iniciar leyendo la Nueva Versión Internacional, dice así. Empieza Primera de Samuel capítulo 22, versículo 1. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Perdón, estoy haciendo mal. Voy a empezar con una oración. No estoy invitando a Dios a la reunión. Voy a empezar con una oración antes de continuar. Para los que me han estado preguntando cómo estoy de salud, ya estoy mucho mejor, gracias a Dios. Ya estoy recuperado y nuevamente en mis labores. Voy a empezar con una oración. Cariñoso Señor, Dios, Rey de Israel, Santísimo Padre, muy buena noche ya, Padre mío. Perdóname, Señor, porque iba a empezar esta reunión sin invitarte a ti, Santísimo Padre. Imagínate tú, más importante, Señor. Pero muchas gracias por recordármelo, Santísimo Dios. Se nota cómo tu espíritu está trabajando ahí, Santísimo Rey. Y te ruego que por medio de tu espíritu, Señor, me ayudes a llevar un mensaje claro y sincero a cada una de las personas que están del otro lado de la pantalla, Señor. Por favor, utilízame mucho, Santísimo Rey, y pon esa facilidad de palabra en mi boca. Habla tú por mí, te lo ruego, Señor. Que yo sea ese parlante que tú utilizas para llevar el mensaje, Dios, a cada persona, Padre mío. Te ruego por todos y cada uno de los que se están conectando, los que ya están conectados y los que van a ver la prédica más tarde, Señor, que por favor los bendigas, que los ayudes en cada situación difícil por la que pasen. Si es enfermedad, por favor, bendícelos y dale fuerza, Señor. Si es problemas con su familia, también te ruego los ayudes, Santísimo Padre, y les ayudes a encontrar siempre una solución, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Santísimo Rey. En tus santísimas manos encomiendo esta noche, esta predicación, para que sea guiada y dirigida por ti, Señor. Y te lo oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí. Ahora sí vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Pati Ruiz, muy buena noche. Esperanza León, mi suegra que está en Bogotá, muy buena noche, bienvenida. Bueno, ahora sí. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Voy a leer una nueva versión internacional. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja a mis padres, vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Versículo 4. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Versículo 6. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibea, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados.
Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes les dijo: pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierras y viñedos y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y de 100 soldados? Versículo 8. Ahora veo que todos ustedes conspiran contra mí. Ahora veo que todos ustedes conspiran contra mí. ¿Y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí? Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos y que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Versículo 9. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones, hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl les dijo: escucha, hijo de Ahitob. Diga mi señor, respondió Ahimelech. Versículo 13. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Versículo 14. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la Guardia Real y respetado en el palacio? ¿Es acaso la primera vez que consulto a Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Versículo 16. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de Saúl. Sabían que estaban huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Versículo 18. Así que el rey le ordenó a Doeg: pues mátalos tú. Entonces Doeg el edomita se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Versículo 20. Sin embargo, un hijo de Ahimelech, llamado Abiatar, logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él le avisaría a Saúl: yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte tendrá que matarme a mí. Bueno, estamos viendo aquí este punto crucial de la huida de David. Vimos hace 8 días, si ustedes se acuerdan, vimos hace 8 días los primeros 5 versículos que hablaban acerca de cómo David le tocó irse a meter a esconder en la cueva de Adulam, ¿cierto? Después de haber pasado por Nob, por el tabernáculo, y haberle dicho a Ahimelech, o haber engañado a Ahimelech, porque David tuvo que mentir a Ahimelech diciendo que venía en una misión importante que le había encomendado el rey Saúl y que tenía hambre. Entonces Ahimelech le dijo: no, pues yo no tengo aquí nada de comer más que los panes de la proposición, pero los panes de la proposición solamente los podía entregar si Saúl y sus hombres se habían guardado de mujeres, de haber tenido relaciones sexuales con mujeres esos últimos días. A lo que David le dice: sí, nosotros no hemos tenido relaciones con mujeres esos últimos días. Y como era apremiante la orden de Saúl, siguió engañando a Ahimelech, como era apremiante la orden de Saúl, pues entonces estamos acá sin haber pecado. A lo que Ahimelech le entrega los panes de la proposición, los que se cambiaban ese día, porque recuerden que cada sábado se colocaban 6 hileras de panes nuevos, perdón, se colocaban 2 hileras de 6 panes nuevos, recién horneados, y se quitaban los antiguos, y eso se los comían los sacerdotes. Pero en este caso, Ahimelech se los ofrece a David, y David le sigue mintiendo y le dice que pues salió deprisa y no logró sacar espada ni arma ninguna, y que necesita un arma, que si había alguna allí. Entonces Ahimelech le dice: pues no, aquí lo único que hay es la espada de Goliat, el que tú venciste.
Entonces David toma esta espada y se va, pero ese día estaba ahí Doeg, lo vimos hace 15 días, estaba Doeg viendo esa situación, más no escuchando. Y bueno, de ahí partimos a lo que pasó hace 8 días, cuando David tiene que esconderse en la cueva de Adulán. La familia viene a visitarlo a esa cueva, a darle su apoyo, a darle todo ese ánimo que necesitaba en esos momentos. En esos momentos lo que necesitaba nuestro amigo David. Y adicional dice ahí que con él se juntaron como 400 personas endeudados y amargados y tristes espiritualmente personas. Y de eso hablamos hace 8 días, de estas compañías con las que estaba David. El día de hoy vamos a analizar desde el versículo 6 hasta que termina. Entonces, primera de Samuel capítulo 22, versículo 6 dice, oyó Saúl que David y los que estaban con él habían sido vistos. Estaba Saúl sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, con la lanza en su mano y rodeado de todos sus siervos. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. No ha habido quien me informara de cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni hay ninguno de vosotros que se conduela de mí y me dé a conocer cómo mi hijo se ha sublevado contra mí, a un siervo mío para que me aceche tal como lo hace hoy. Y lo que vamos a analizar acá primero hasta el versículo 8, lo primero que vamos a analizar ahí, es que mientras que David dejó a su familia en manos del rey de Moab, y él se escondió en los bosques de Jared de Judá, Saúl se encontraba especulando en su mente esa preocupación paranoica que tenía este hombre ya desde hace muchos años, de cómo le iban a arrebatar su reino. Y no podía más que pensar en David y en la manera de matarlo. Era en lo que vivía, o en la mente de Saúl vivía, era esto, la manera de matar a David. Dice el versículo 6 que se encontraba sentado debajo de un árbol de tamarisco, pero al parecer se encontraba ociosamente, solo cavilando en su mente el mal, ocioso. Alguien dijo alguna vez que la ociosidad es la fiesta de los insensatos. Un hombre dijo por ahí que la ociosidad es la fiesta de los insensatos. Y fue la ociosidad que, entre otras cosas, llevó a la ruina, a la destrucción a Sodoma y Gomorra. O por lo menos eso dice ahí en Ezequiel 16:49. Por favor, acompáñenme a Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Oscar Blanco, muy buena noche. Bartolo, muy buena noche. Victoria Cuevas, también buena noche. Vilma Clarisa, buena noche. Creo que no lograste entrar por Zoom. No sé qué pasó. Misael Benavides Ramírez, también muy buena noche. Raúl Ramírez, buena noche también a todos ustedes. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Aquí en esta escritura de Ezequiel 16, 49, dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos viendo, dice ahí, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿Sí? Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor, la ociosidad. También fue el ocio lo que llevó a David a pecar gravemente. Eso está en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. Por favor, acompáñenme allá también. 2 de Samuel 11:1. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1 dice, en la primavera
que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Versículo 4. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Y los que hemos leído esta escritura de ahí en adelante, esta historia, sabemos que esta decisión de David de haber tomado a Betsabé, la esposa de Urías, trajo unas grandes consecuencias, porque lo primero que hizo después David de haber cometido ese pecado fue seguir pecando, porque al ver que había embarazado a Betsabé, a causa de su ociosidad, porque recuerden que la escritura empieza con que el rey David envía a sus soldados y a sus oficiales a pelear contra los amonitas, creo que dice ahí. Amonitas, sí señor. Y él se queda cuando él debió haber ido a guiar la batalla. Y dice que una tarde cuando se levantaba de su cama y caminaba por la terraza del palacio, un hombre ocioso, ¿sí? Y esta ociosidad lo llevó a pecar, a tomar la mujer de un hombre como Urías, un hombre valiente, un hombre fiel. Y al final tuvo que mandarlo traer, emborracharlo, tratar de que él se acostara con la esposa, no pudo ser. Entonces lo que hizo David fue enviar una carta al oficial, al comandante del batallón, para que lo pusieran al frente en la pelea contra estos pueblo amonita y muriera, a lo cual murió. Después él toma a Betsabé como esposa, ella queda embarazada, pero el niño nace y se enferma gravemente. David trata de ayunar y orar por el niño, pero el niño muere, ¿sí? Y son grandes consecuencias que trae esto de la ociosidad. En primera de Samuel capítulo 22 vemos a una Saúl, como lo veíamos ahí, debajo de un árbol de tamarisco. En primera de Samuel capítulo 22, que es la escritura que venimos analizando. Ahí en el versículo 6 vemos a un Saúl que seguramente tenía sus responsabilidades como rey, porque era un rey, pero las descuidaba por pensar tanto en David, de pensar en tener en su mente ese discurso tan lastimero que él dice ahí en los versículos 7 y 8 de primera de Samuel 22, que lo que hace es revelar su autocompasión, su falta de cordura, su falta de razón y su desprecio por la voluntad de Dios. La ociosidad es un gran enemigo del cristiano. La ociosidad es uno de los grandes enemigos del creyente, ¿sí? Porque cuando uno se obnubila en esa ociosidad, cuando uno se rinde en ella, la verdad que uno pierde todo dominio de sí mismo y uno le da rienda suelta a las pasiones y deseos más profundos de su carácter humano, de ese carácter terrenal, de ese carácter carnal, ¿sí? Y esto que vemos hoy en primera de Samuel capítulo 22, versículos 6, 7 y 8, que podamos darnos cuenta, ¿sí? De lo que pasa cuando no hacemos un uso adecuado de nuestro tiempo libre. ¿En qué lo invertimos? Aquí lo que vemos es a un Saúl debajo de un árbol de tamarisco con su lanza, cavilando en su mente cómo hacerle daño al pobre David, ¿sí? El versículo 8 de primera de Samuel, capítulo 22, vemos a Saúl convencido de que David es su enemigo, mientras que David, por el contrario, lo considera su rey. Y por el contrario, David le es fiel a Saúl. Cada misión que Saúl le entregó a David, David la realizó a cabalidad. Perfecta. Y Saúl estaba tratando de buscar un enemigo en un hombre en el que no lo había. David no era enemigo de Saúl.
¿sí? Al parecer, Saúl se mentía a sí mismo hasta creerse sus propias mentiras, porque eso lo vemos ahí en el versículo 8 y 9, ¿sí? Las revisamos. El versículo 8 y 9 de Primera de Samuel, capítulo 22, dice ahí, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. No ha habido quien me informara de cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni hay ninguno de vosotros que se conduela de mí y me dé a conocer cómo mi hijo se ha sublevado contra mí a un siervo mío para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces lo que estamos viendo ahí en esos versículos 7 y 8 es a un Saúl que ya perdió la cordura, completamente la razón, y trataba de buscar enemigos donde no los encontraba. Y el estar ocioso, peor para su mente, peor para su cordura, ¿sí? Iba haciendo más daño y este hombre se rendía ante esos malos deseos, ¿sí? Entonces, al parecer, Saúl se mentía hasta creerse él mismo sus propias mentiras. Mire, no hay nada más grave que mentir, pero que uno mismo se crea sus propias mentiras, eso sí es algo muy complicado. A veces hay personas que mienten. Yo tengo un familiar, que yo no sé, él tiene una facilidad para mentir, pero hasta el punto de que él mismo se cree sus mentiras, aún sabiendo que esa no es la verdad, y uno mostrándole la verdad, él se aferra a su mentira y se la cree. O sea, eso es una cosa complicadísima, porque tratar de hacer entender de la verdad a una persona que se miente a sí misma y se cree sus mentiras, eso es una cosa muy, muy complicada, ¿sí? Esto, en el caso de Saúl, esto lo saca él de toda proporción, lo saca él de toda razón y lo hace sucumbir ante las consecuencias de la mentira, porque obviamente, algo que siempre he dicho yo es que las mentiras son como las bolas de nieve que uno ve a veces en la televisión, en los muñequitos, que eso empieza una bolita pequeña, pero eso a medida que van dando, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuando usted se dé cuenta, la mentira es tan grande que ya no se puede parar. Y trae unas consecuencias nefastas y difíciles. Esta situación que venimos estudiando desde el capítulo 21 y el capítulo 22 de Primera de Samuel, lo que estamos viendo es una cantidad de situaciones y de mentiras que han llevado al final a la muerte de 85 sacerdotes y de todo un pueblo, de toda la familia de Ahimelech. Porque empezamos con David, que escapando de Saúl, llega Nob al tabernáculo y le miente al sacerdote Ahimelech. Y esa mentira hace que Doeg asuma, ¿cierto?, que están conspirando contra el rey David. Y lleva esa percepción ante el rey David. Eso lo vemos ahorita en el versículo 9. ¿Sí? Pero nada más equivocado de este hombre Saúl como rey y cabeza del gobierno, que perseguía a un supuesto adversario que no existía. Y esta persecución lo obsesionó hasta el punto de que consideraba a sus propios soldados leales como cómplices de David. Este hombre ya vivía en una paranoia tenaz, lo cual, sumado a su ociosidad y al creerse en sus mismas mentiras, llevó a esta situación tan difícil de 85 sacerdotes muertos, una familia muerta, solo se salvó uno, que fue el que salió corriendo ante David, ¿sí? Qué cosa tan dura, qué cosa tan difícil. Para el momento del versículo 9, vemos cómo entra Doeg. Veamos ahí al señor Doeg en el versículo 9, en Primera de Samuel, capítulo 22. El versículo 9 dice: entonces Doeg el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob. Este consultó a Jehová por él, le dio provisiones y también la espada de Goliat del filisteo. Entonces, dése cuenta que
Aquí este hombre ya está empezando a meterle cositas a lo que vio, porque no escuchó. Aquí lo que dice en el versículo 9, en el versículo 10, dice, este consultó a Jehová por él, le dio provisiones y también la espada de Goliat del Filisteo. Y cuando nosotros leemos la escritura, nosotros no vemos que Ahimelech haya consultado a Dios por David. Y le dio los panes porque David lo convenció a causa de que lo engañó. Lo mismo pasó con la espada. Pero Ahimelech en ningún momento estaba conspirando contra Saúl. Eso fue lo que percibió Doeg. El versículo 11 dice, mandó el rey a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, lo hizo venir desde Nob, y a toda la casa de su padre, o sea, hizo venir a toda su familia. Los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron ante el rey. Hizo venir a todo ese hermano de gente, a todas esas personas, a la familia de Ahimelech y a los sacerdotes. Y dice el versículo 12, y Saúl dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Heme aquí, señor mío, respondió él. Saúl añadió, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él, para que se subleve contra mí y me aceche como lo hace en el día de hoy. A lo que responde Ahimelech ahí en el versículo 14, Ahimelech le respondió al rey, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que además es yerno del rey? ¿Sirve a tus órdenes y todos lo honran en tu propia casa? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? No, lejos de mí. Que el rey no culpe de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa grande ni pequeña sabe de este asunto. En el versículo 16 vemos otra vez a Saúl con su falta de cordura y de razón. Pero el rey respondió, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Luego dijo el rey a la gente de su guardia que estaba a su lado, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está contra David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo hicieron saber. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Mire, hasta los mismos oficiales y los mismos soldados de Saúl se dieron cuenta del grave error que estaba cometiendo Saúl, de su falta de razón, y desobedecieron la orden de matar a los sacerdotes. Pero mire lo que hace el señor Doeg en el versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita, atacó a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a filo de espada, a hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho, y bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, pudo escapar y huyó tras David. Y aquí vemos que solo uno logró escapar de los hijos de Ahimelech. Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová, y David le dijo, ya sabía yo aquel día que estando allí Doeg el edomita, él se lo haría saber a Saúl. He ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Qué infortunio y qué cosa tan tremenda esta del señor Doeg. Un hombre que para el versículo 9 vemos cómo entra en escena este señor Doeg. Y se le describe como encargado de los siervos de Saúl, tal vez una persona importante, un administrador o alguien. Pero Doeg se encuentra entre los siervos de Saúl y se presenta ante el rey para informarle de la presencia de David en Nob no hacía muchos días. Uno puede suponer que Doeg respondió inocentemente al discurso de Saúl, ¿cierto? Uno puede responder, no, pero pues Doeg respondió inocentemente. Pero cuando uno va a leer el Salmo 52, al cual les ruego el favor que me acompañen, el Salmo 52, versículo 1, que habla precisamente de este momento, cuando Saúl se entera de que Doeg lleva semejante noticia a Saúl,
y mueren estos, y mata a estos sacerdotes. David escribe el Salmo 52. Acompáñenme al Salmo 52. Salvador, muy buena noche, bienvenido. El Salmo 52 en el versículo 1 dice: al músico principal masquil de David, de cuando Doeg el edomita fue a decirle a Saúl que David había estado en casa de Ahimelech. El versículo 1 dice: y tú, fanfarrón, ¿por qué presumes de tu maldad? La misericordia de Dios es constante. Tu lengua es como navaja afilada, que solo engaña y trama hacer mal. Prefieres hacer lo malo y no lo bueno, y mentir más que decir la verdad. Tu lengua es engañosa. Prefieres proferir toda clase de insultos. Por eso, Dios te destruirá para siempre. Te arrancará del lugar donde ahora vives. Te desgarrará de la tierra de los vivientes. Aquí estamos dándonos cuenta entonces de la clase de persona que era este señor Doeg. Aquí David lo describe como un fanfarrón que presume de la maldad. ¿Sí? Dice que la lengua de este hombre Doeg es como una navaja afilada que solo engaña y trama solamente el mal. No sé si por quedar bien con Saúl, pero no solamente engaña y lleva semejante mentira, sino que termina matando a la casa de Ahimelech y matando a los 85 sacerdotes. Esa escritura del Salmo 52 lo describe como uno que ama la maldad, alguien que no sigue a Dios, alguien que busca su propio bien y cómo enriquecerse, de un hombre que busca cómo congraciarse con los hombres, de esos que buscan siempre agradar. Es un poderoso, al parecer lo describen como una persona importante de los siervos de Saúl, el principal, dice ahí. Entonces tiene algo de poder y se jacta de eso. Pero la misma escritura dice que su fin es la destrucción, y más adelante cuando estemos estudiando Segunda de Samuel, vamos a darnos cuenta cómo muere este señor Doeg. En este caso es responsable por la muerte de los miembros de la familia de Ahimelech y de 85 sacerdotes, este señor Doeg. ¿Cuánto mal puede causar la lengua venenosa y mentirosa? Mire que lo que hemos analizado hoy de Primera de Samuel capítulo 22, los versículos que llevamos, nos hemos dado cuenta es del mal que puede hacer la lengua de una persona, la mentira. Esa lengua que juzga sin conocer el contexto de la situación. Porque recuerden que llegó David a Nob, al tabernáculo, y con una mentira engañó a Ahimelech, quien le dio pan y la espada de Goliat, inocente de lo que estaba ocurriendo, y Doeg lo tomó como si Ahimelech estuviera conspirando con David para atacar a Saúl. Tengamos cuidado de nuestra lengua, porque puede ser un arma que nos cause una gran amargura y un gran dolor. Dice Proverbios 18:20 que hasta la muerte. Proverbios 18:20 en la Nueva Versión Internacional dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y claro que tiene razón, con la lengua yo puedo enseñar grandes cosas y emitir mucha sabiduría. Pero si yo no sé controlármela, si no sé controlar mi lengua, mi boca, y causo muchas mentiras, o sea, digo muchas mentiras, eso también puede ser causante de mi propia destrucción. Entonces, lo que hemos visto hoy en esta escritura de Primera de Samuel, capítulo 22, del versículo 6 hasta el final, nos deja una gran enseñanza de cómo debemos aprender a tener mucho dominio propio de nuestra lengua y de las cosas que decimos. ¿Sí? Porque dice ahí que cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Y otra escritura dice por allá en el Nuevo Testamento: de lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que abunda en el corazón, habla la boca.
Luego lo que vemos es en el versículo 13 de Primera de Samuel capítulo 22, cómo Saúl acusa a Ahimelech de tres cosas. Ahí en Primera de Samuel capítulo 22 versículo 13 vemos cómo entonces Saúl acusa a Ahimelech de tres cosas, lo está acusando. Lo acusa primero de conspirar con David contra él, de rebelarse, de levantarse, también lo acusa, de acecharlo, de ponerle una emboscada, también lo acusa. Sin fundamento, Saúl acusa a Ahimelech. La defensa de Ahimelech, como la vemos ahí en los versículos 14 y 15, la defensa de Ahimelech es grandiosa, es una defensa concisa, donde él resume todo lo necesario, lo que tiene que decir. Dice también tres cosas a Ahimelech. La primera, que David es el hombre más digno de confianza en el reino. Y eso es una verdad innegable, porque David siempre cumplió todas las órdenes de Saúl a cabalidad. David fue un hombre de los hombres más fieles y leales a Saúl. También se defiende a Ahimelech con que los sacerdotes siempre le habían ayudado, tanto a Saúl como a todos sus oficiales, incluyendo a David. Y también lo que hace Ahimelech es que él le hace entender que es ignorante de cualquier disgusto que pudiera existir entre Saúl y David. Con semejante defensa, no habría ningún tribunal que pudiera declarar culpable a Ahimelech, pero no le alcanzó para el raciocinio tan absurdo que tenía Saúl. Y Saúl ha dejado de pensar razonablemente para este momento. Esa mente juzga de culpable sin razonar, sin cordura. Y este es otro punto que debemos tocar acá. Esto de juzgar sin tener nosotros ninguna razón. En Mateo capítulo 7, versículo 1, Mateo 7, Elsa Quintero, muy buena noche, bienvenida. Berta Tabora, muy buena noche. Francisco Santana, buena noche. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, en la nueva versión internacional, Mateo 7, 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y Saúl juzga en su paranoia, en su odio hacia David, un hombre fiel a él, juzga a Ahimelech y juzga a través de un testimonio de un hombre como Doeg, malo, perverso, que solamente vino a traer desgracia. El mero hecho de que ninguno de los siervos y los soldados que estaban con Saúl quisieran extender su mano para matar a los sacerdotes, eso es una evidencia suficiente para afirmar la inocencia de Ahimelech. Pero Doeg, ese es el instrumento de destrucción. Él es quien se encarga de matar a toda la familia de Ahimelech y a los 85 sacerdotes. Y luego Saúl va a Nob también y mata a todos. Saúl mira a todo el mundo como cómplices de la supuesta subversión y valiéndose de un despiadado oportunista como Doeg, de un hombre sin escrúpulos, hace matar a todo el mundo. Con esto, ese pueblo de Nob deja de existir. No existe más. Y para ir concluyendo, vamos a recapitular las locuras que hizo Saúl después de la muerte de Goliat, cuando toma por siervo a David. Entonces Saúl intentó contra la vida de David directa o indirectamente por lo menos 10 veces y nunca pudo hacerle daño, porque siempre la buena voluntad de Dios estaba sobre David. Una de las locuras fue, la primera fue que mientras David intentaba calmar el mal espíritu tocando el arpa,
a pedido de Saúl, porque recuerden que él tiene un espíritu adentro que no lo dejaba, o sea, había algo en él que no lo dejaba tranquilo. Y solamente cuando David tocaba el arpa, el hombre se calmaba. Y aún así le arrojó el lanza para matarlo la primera vez a David. También le confiere un sospechoso honor designándolo jefe de un batallón de 1000 hombres para enfrentar a los filisteos, no esperando la victoria, sino buscando la muerte de David. No cumple con su promesa de dar su hija mayor a David, sino que se la da a otro. Le promete a David la hija mayor y no le cumple. Propone a David la ruin condición de que mate a 100 filisteos y le traiga los prepucios antes de darle a su hija Mical como esposa, a la cual también le quita y se la entrega a otro hombre después. El tortuoso manejo de la diplomacia con los filisteos. No sabía ya tratar a su enemigo, a los que realmente eran sus enemigos. Los intentos de un abierto complot para que su hijo Jonatán y sus siervos dieran muerte a David. Los intentos de someter a David a peligros o a enfrentamientos peligrosos con guerreros, poniéndolos siempre de primeras para que muriera. Y en muchas otras ocasiones trató de aniquilar a David con esa lanza que siempre cargaba. Intentó capturar a David en su propia casa. Fracasó en la persecución de David. Y pese a tanta locura y provocación, David siempre actuó prudentemente. Como lo repite, nos lo señala el autor de Samuel, ¿sí? Que nos muestra esa manera de amor imperecedero entre Jonatán y David. Jonatán, quien a pesar de su condición jerárquica como sucesor al trono, recuerden que ahí Jonatán, siendo hijo mayor de Saúl, era el que seguía como rey. Pero Jonatán despreció eso por su amor a David. En ningún momento Jonatán celó a David y reconoció su posición y protegió a David. Al final del capítulo, de este capítulo 22 de semejante tragedia, a causa de las mentiras, a causa del juzgar, por lo menos vemos a un David reconociendo su error, reconociendo su pecado, reconociendo su posición. Reconoce ese pecado y se lamenta por las consecuencias al haber mentido al sacerdote Ahimelech y causado la muerte de tantos inocentes en manos de Saúl y de Doeg. Pero ya el mal estaba hecho. Ya la mentira se había fraguado y esto había causado una conspiración tremenda y llevó a la destrucción de todo un pueblo como no, de todas las personas, hombres, niños, mujeres, los 85 sacerdotes, toda la casa de Ahimelech. Y algo que yo puedo aprender de esta escritura, de estos últimos versículos que acabamos de leer, es el cuidado que debemos tener con nuestra boca, con nuestra lengua. Ojo con la mentira. Algunas personas consideran las mentiras por niveles, las famosas mentiras blancas. Mentira es mentira. Y por más inocente que sea, trae unas consecuencias, las cuales hay que asumir, pero el problema de asumir esas consecuencias es que a veces se le causa mucho dolor a otras personas, a terceros. También el juzgar a otras personas. Primero deberíamos medirnos nosotros mismos y darnos cuenta en qué posición estamos. No tenemos autoridad para juzgar a nadie. Más para servir, para ayudar, para animar. Y la verdad que esta escritura de hoy, los versículos que acabamos de ver, no sé ustedes, a mí me causa una gran tristeza porque aún Ahimelech, haciendo las cosas bien, no fue suficiente y este hombre
Saúl, ya falto de cordura y de razón. Este hombre ya sin el Espíritu Santo, ya entregado a sus pasiones y a toda su maldad, causa tanta muerte. Y todavía lo que falta por conocer más de Saúl, de aquí a que llegue su momento. Pero ya lo veremos en otro capítulo. Muchísimas gracias por este tiempo que se tomaron hoy para terminar este capítulo 22 de Primera de Samuel, que habíamos quedado el jueves pasado ahí inconcluso. Les repito que las reuniones van a quedar nuevamente los martes a las 6:30 de la noche, los servicios a las 10 de la mañana. Para el día 25 de octubre vamos a tener un servicio de Grupo Andino con iglesias de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de aquí de Colombia. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a terminar con una oración. Acabo de ver a José Gallegos también. Muy buena noche. Elina Marisol Gordillo, buena noche. Diana Isabel también, muy buena noche. Ya estamos cerrando, pero pues pueden volver después cuando termine y volver a ver la prédica desde el comienzo. Muchísimas gracias a todos. Cariñoso Señor, Dios, Rey de Israel, te doy muchas gracias por estas palabras que acabamos de escuchar, Señor. Y rogarte, Padre mío, por esta semana que prácticamente empieza hoy, Señor. Que nos ayudes, Dios, a hacer esta semana y el resto de nuestra vida personas muy sinceras, Santísimo Padre. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, Señor. A tener dominio propio de nuestra boca y de las cosas que decimos, Santísimo Padre. A no causar dolor y daño a ninguna otra persona, Señor. También ayúdanos, Santísimo Padre, a ser unas personas humildes y a no juzgar a otros, Santísimo Señor, a no medir, Padre mío, porque con la vara que midamos, así mismo nos van a medir, Santísimo Señor. Más bien permítenos ayudar al hermano que está en problemas, Dios, animarlo a volverse a ti, Santísimo Rey. A reconocer, Señor, que nosotros no tenemos ninguna autoridad para juzgar a nadie. Tú eres quien juzga, Padre. Pero sí tenemos la autoridad que nos otorgó tu Hijo Jesús por medio del bautismo para amar, para servir y para llevar a otras personas a tu camino, Santísimo Dios. Ayúdanos a hacerlo bien, Santísimo Rey. Cuídanos y protégenos a todos los que estamos viendo y escuchando estas escrituras, Señor, y a los que las van a ver después, Santísimo Padre, que esta semana sea bendecida por ti, seamos guiados por ti, Santísimo Padre. Que tú nos ayudes, Santísimo Señor, en cada momento, Padre mío, y podamos a cada instante, Señor, reconocerte a ti en nuestros caminos, Padre. Gracias te doy, Señor, y pues todo ya esta noche la dejo en tus santísimas manos, Padre. Te lo doy y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están en Facebook. Como les digo, ya estoy recuperado. Gracias a Dios ya me encuentro bien. Fue un dengue hemorrágico lo que me dio. No fue COVID. Pero ya gracias a Dios pasó esa semana tan terrible. La semana pasada. Pero ya estoy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo domingo y en 8 días también aquí a las 6:30. Que estén muy bien. Hasta luego.